Está también la angiografía, ¿cierto? La angiografía cerebral, la angiografía periférica. Todo lo que es periférico se refiere a todo lo que no es cerebro ni corazón. Incluso hasta podríamos decir que también pueden hacer angiografías pulmonares, de ramas bronquiales, embolizaciones bronquiales, todo eso abarca la angiografía periférica. La angiografía periférica es realizada por los médicos, radiólogos e intervencionistas. ¿Ya? En otra clasificación son médicos que son radiólogos, entre comillas, y hicieron la especialidad de intervencionismo. También dentro de ellos también pueden ser incluidos los que son vasculares periféricos. Los vasculares periféricos son médicos, entre comillas, que se dedican a la reparación venosa, cosas así, o arterial de todo lo que es periférico. Tanto son cirujanos vasculares periféricos. O sea, son gallos que abren la guata, todo lo que pero aparte igual tienen a veces como no su especialidad o también se dedican también a la parte de lo que es percutáneo, por ejemplo el implante de endoprótesis. No hay, por ejemplo, yo no he visto radiólogos intervencionistas instalando endoprótesis, siempre son vasculares periféricos o incluso hemodinamistas a veces que se dan de vasculares periféricos. Que dicen que se creen bacanes, ¿cachai? Que se meten en la área que no les corresponde. O sea, a veces les quedan incluso... Por lo que he visto, ¿cachai? Siempre los vasculares periféricos les tienen mejor resultado que un hemodinamista que se mete a hacer esa cosa, ¿cachai? Porque lo único que es a veces es más grande, ¿cachai? Pero no es que bueno, esta economía, ¿cierto? Está aquí la numeración básicamente para que ustedes sepan cómo era la ubicación y con qué relación de los órganos están. Todas las arterias periféricas de la aorta abdominal principalmente, que son las que más se tratan en lo que es angiografía periférica. ¿Qué hay que, por ejemplo, tratar acá? Por ejemplo, ¿qué pueden haber? Estenosis mesentérica. Estenosis mesentérica pueden haber principalmente se hacen embolizaciones. La estenosis, ¿cierto? Para la estenosis es angioplastía. Angioplastía, ganglionoma, es lo mismo que coronario, pero principalmente para lo que llaman a estos gallos de los radiólogos intervencionistas lo llaman porque el paciente está sangrando. No, está sangrando de la mesentérica, está sangrando de una rama de la hipogástrica, del hígado, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacen los gallos? Embolizan. ¿Qué embolizan? Es tapar. ¿Ya? Tapan con distintos tipos de material. Tapan, por ejemplo, con una cuestión que se llama Helfo, que es un polímero que se solidifica al contacto con el líquido. ¿Ese no es el Onix? No. Es el Helfo, el Onix, que también también es como una especie también que se solidifica, pero es como otra composición. También hay otras con partículas. La embolización con partículas son microesferas, entre comillas, que permiten, que tienen ciertos diámetros, ciertos micrómetros incluso, que permiten embolizar pequeñas ramitas y se van, por ejemplo, y van tapando de distal a proximal dependiendo del tamaño de la esfera que se va a utilizar. Por ejemplo, uno puede usar una esfera de 300, después de 500 y va a ir tapando. Y va haciendo como una embolización controlada porque lo importante es tapar la rama que está sangrando y no la otra rama. Esa es la gracia. También se hacen embolizaciones en pacientes que tienen tumores. Hay técnicas entre las que se utilizan y cuando el tumor está muy vascularizado y todo como para poder disminuir el tamaño del tumor y en forma paliativa, es posible que, porque a veces el tumor no se está comprimiendo la aorta, ¿cachai? Y hace una hipertensión portal por el tumor, entonces tú puedes achicar un poco el tumor y mejorar los síntomas del paciente y mejorar un poco la sobrevida del paciente, a veces que igual son tratamientos paliativos. Entonces ahí también tienes que, el médico identifica entre comillas porque estas ramas que están nutriendo al tumor, incluso el tumor tiene la capacidad también de generar vasos, entonces hacer angiogénesis, entonces hace como ramitas que lo nutren. Entonces se pueden también tapar con esta embolización. Entonces, como les dije, si está estrecho, angioplastía periférica. Si está principal, si está sangrando, ¿cachai? Hemorragia, no sé qué, llaman y hay que tapar, hay que embolizar. Aquí
aquí ciertas más ramas presentes, no es necesario mencionarlas. En lo que es, acá también lo que ustedes vayan viendo lo paso más, básicamente más tonto. No le voy a contar cuál rama sale de la braquial y arterias. Lo otro, eso como radiología intervencionista. ¿Qué hace? Radiología intervencionista también hace cosas que necesitan rayos, por ejemplo, hacen lo que es la nefrectomía. La nefrectomía, por ejemplo, es un procedimiento que también se llama radiólogo intervencionista, que básicamente consiste en instalar un catéter pigtail, que obviamente es mucho más corto que el pigtail que se usa para la ventriculografía, que permite drenar la orina. Por ejemplo, es un catéter que se instala en la pelvis renal, se funciona la pelvis renal bajo eco y rayos, y el doctor ella funciona bajo el eco y los rayos, y luego empieza a caer orina con la aguja. Entonces, técnica de Seldinger, mete una guía, saca la aguja, mete el introductor y avanza una otra guía y avanza un picte. Y después deja el picte puesto ahí en el riñón. Y después lo conectan a una bolsa recolectora, que esa bolsa recolectora recoge la orina. Y eso en pacientes que tienen una nefropatía por, entre comillas, no están orinando por algún tipo de obstrucción que puede ser un tumor que esté comprimiendo los uréteres, o un cálculo que esté tapando los uréteres, entonces están con una hidronefrosis, ¿cierto? Porque no son capaces de eliminar la orina. Entonces por eso ellos eliminan la orina. Ellos se llaman nefrostomía, que no es lo mismo que nefrectomía, porque estomía es como sacar. Esto es nefrostomía. Y en esta parte, básicamente aquí, yo no, por ejemplo, radiólogo intervencionista en las piernas yo no he visto mucho, porque aquí igual se meten los vasculares periféricos. Aquí en esta área, de todo lo que son estenosis, de las extremidades, ¿cierto? Isquemia de las extremidades inferiores, se meten los cirujanos. ¿Por qué? Porque los cirujanos, pueden tener la posibilidad de hacer angioplastía vía percutánea, así como una angioplastía coronaria, o también ellos pueden analizar la imagen y decir si hay que operarlo y ellos mismos lo operan. Y le sería para pabellón, no sé qué, si está amputada aquí la arteria, entonces, y se ve después acá por colaterales, por ramitos que generan acá, y la veo acá, entonces pongo un bypass femoral, aquí para allá. Se saca una venita, ¿cierto? Y le colocan un bypass. Entonces esta área básicamente lo ven los vasculares periféricos igualmente, no tanto los radiólogos intervencionistas. El radiólogo intervencionista, que es lo que usted puede hacer, que a veces igual, bueno, ahí no usa rayos, pero igual pide el pabellón a veces por el manejo del paciente, pide por ejemplo biopsias renales, biopsia hepática, también lo mismo que pasa también cuando hay obstrucción de la vía biliar y hay hipertensión portal, usa por ejemplo hace un procedimiento que se llama drenaje biliar, y es básicamente lo mismo, funciona la vía biliar y conecta también un pícter, un catéter que drene la bilis, y le conecta una bolsa para que drene la bilis cuando hay hipertensión portal por obstrucción por algún tumor, generalmente por un tumor. Acá en el video en realidad es lo que es el volume chase, que el volume chase es la técnica que usábamos para ver entre comillas la circulación en las extremidades inferiores, que yo les dije que no se ocupaba mucho porque en realidad, como generalmente estos pacientes vienen con exámenes quizás con un Doppler de extremidades inferiores previos, entonces más o menos saben qué pierna es la que está mala, lo que está fallando. Entonces los timings, entre comillas, si tienes por ejemplo una pierna izquierda sana y una pierna derecha enferma, el timing de llenado de la pierna derecha enferma va a ser mucho más bajo que la pierna sana. Entonces, por ende, si tú inyectas el contraste y tú querías ver las dos extremidades y hacer una comparativa, te vayas a quedar esperando que baje el contraste con la derecha y perdiste toda la información de la izquierda porque la izquierda va a ser más rápido. Entonces, a veces lo hacen por secuencia, ¿cachai? Que sea adquisición por 4 campos. Por ejemplo, hacer una sustracción digital en la piel.
inyección estática, inyecta contraste en la pelvis. Ahí igual la pelvis, entonces baja un poco más, te va a ir más o menos en la zona femoral, entre el fémur popliteo, hace una inyección ahí, ya bajáis un poco más, te ponéis en la rodilla, hace una inyección ahí. Después ya te va a ir a la tibia, ¿cierto? Casi el tobillo ahí para ver el flujo pédico, ¿cachai? Si es que tiene algo de circulación en el caso que haya una obstrucción más arriba, y hacen adquisiciones estáticas en concentración digital, pero no hacen esta cuestión del boloche. El boloche básicamente es ir inyectando con el inyector automático y te va inyectando contraste y tú vas moviendo la mesa. O sea, hacemos automáticamente porque tú la seteaste entre un y dijiste ya, tú vas a partir en la pelvis y terminas en el pie. Si tú seteas eso, entonces tú puedes apretar el botón, ¿no? Y luego hacemos eso. Y se inyecta solo, está todo sincronizado. Aquí igual esto es como... O sea, si alguna vez se dedica a esto, igual le va a servir. ¿Por qué? Porque aquí están los flujos y el volumen a inyectar según la cavidad que estamos viendo. ¿Ya? Esto es para protocolos de inyección en inyector automático. ¿Ya? Porque el doctor con la mano no sabe cuántas PSI está inyectando con la mano. Ahora dicen que son como 50 o 20 PSI que uno puede hacer con la mano. Ahora esta PSI, uno dice, porque uno hace que se mete en internet, la otra vez me metí, ¿cachai? Y porque ¿cuánto es lo que son 800 PSI con doctor? Es harto, ¿cachai? Es harto 800 PSI, claro, y es harto. Y decir, bueno, no le meto el ventrículo 800 PSI porque normal que nos ha reventado el corazón, ¿cachai? ¿Y es por qué? Porque eso, la inyectora tiene un límite de presión, dice límite de presión, o sea, hasta cuánto puede llegar. Pero ese límite no es lo que va a inyectar, sino que está todo frenado por la resistencia del material cuando se está inyectando. Por ende, todo lo que está como antes, o sea, después de la inyección, después de la inyectora, es un freno a la presión que está inyectando la inyectora. Entonces, por ende, tenemos el agregador, entre comillas, de alta presión que uno le coloca, que básicamente es lo que como una manguerita que lleva hacia el catéter. Después tienes el catéter, o sea, tenés el conector de alta presión que ya te genera un poquito de disminución de esa presión de esos 800. Después viene el catéter, que es un poquito más chico, te genera también una resistencia al flujo. Entonces también te va a generar una disminución de la presión. Después ya viene la arteria o la cavidad donde se está inyectando, que también te va a generar una resistencia. Entonces, por eso al final uno inyecta, pero después tú ves los parámetros que realmente inyectó, la cuestión inyectó 500, 400. Entonces no es, por eso no nos asusta. Ahora yo nunca me he negado a colocar 800 PSI cuando hay que inyectar una vertebral en una carótida, porque tampoco quiero probarlo, estaba probando si es que se reventaba o no se reventaba, no, ¿cachai? Obviamente tú le bajas, ¿cachai? Por ejemplo, si vas a inyectar una vertebral, por ejemplo, lo pones en 300 o 200, porque las vertebrales son pequeñitas. Hay veces que los doctores inyectan con... En caso ya hemos tratado nosotros, ¿cómo decimos ya? El límite sería 800, 900, ¿cuánto le pongo? Si la tabla me dice eso. Entonces, ¿cómo yo me hago un criterio de cuánto usar? No, porque... No, por ejemplo, en el arco óptico le ponía 800. ¿Sí? Sí, ¿cachai? Sin las cosas. Incluso igual le podéis preguntar al doctor si... Igual uno siempre le pregunta. Pero por centro hay un protocolo, yo creo, de... Pero en algunos centros, porque al final esa cuestión es como que uno sabe y como que el doctor cuánto logró. Ya, pero por ejemplo, esos arco aórtico, aorta 800, ¿cachai? Son cavidades, por ejemplo. Si tú vas viendo, por ejemplo, si el diámetro de la aorta ascendente era ya... la aorta ascendente supuestamente tenía un buen diámetro, pues se le metía 800. ¿Cachai? No es como una inyección que va directo a la aorta. Por ejemplo, si estás inyectando en la selectiva, por ejemplo, significa que no estás colocando el píctel, porque no ser selectivo tienes que estar canulado. Entonces no sirve un píctel. Entonces tú cachai que la presión va a ir por un solo orificio. Entonces ahí tú le bajas. ¿Cachai? Que le di 300. Si está en el lado venoso tampoco le pongo 800, le pongo 400. Bien como
Si igual yo sé que en realidad igual la cuestión no va a inyectar, pero como por la seguridad mía yo le coloco eso. Ya. Ahora, ¿qué puede pasar, por ejemplo, si yo le coloco mucha presión? Sí, porque igual puede ser que si le coloco mucha presión, el sistema igual se va a parar. No va a inyectar todo porque como que tiene mucha resistencia, entonces se va a parar. Me va a inyectar menos del volumen que yo quería. Porque la otra vez, bueno, anoche estaba en una cuestión y inyecté, como que lo estoy separado porque el doctor me había dicho que inyectara 20 ml a 20 ml y era como, estaba muy abajo, no sé. Entonces como que la cuestión se paró. Y me dijo, no, que inyectó menos porque estaba como, había mucha resistencia. Entonces yo le bajé, le puse 15 ml de flujo y 20 ml de segundo. Entonces le bajé un poco la presión, le bajé el flujo, entonces le bajé la presión. Entonces ahí inyectó completo. Y ahí se pudo mezclar. Hay médicos que les gusta a veces inyectar selectivo con la inyectora y otros médicos que inyectan manual nomás con la parte con su selectivo. Pero ya lo que aorta, lo que es la 3D a veces, también es importante hacerlo con la inyectora porque así tú puedes lograr un buen poder. Aquí tienen una fotografía, ¿cierto? Que pinta los vasos del cuello. Básicamente se colocó el pic de la cara, el pic no está aquí en la cara, no con la que se falla, sino que está en la aorta. En la aorta no creo que está en el vaso. Su clave izquierda. Y aquí el color que se falla, ¿cierto? Y aquí de la superior nace también la carótida izquierda. Bueno, eso es como vertebral, la carótida izquierda. Así, perdón, esta vertebral. Esta es la carótida izquierda y después aquí viene la derecha. Y ahí está la vertebral. Ahí está la mamaria derecha. Aquí también se toma ortografía. Si tú comparas, por ejemplo, ese Caribe, que tú le metiste 800 y lo comparas con esa baja. ¿Cachai? Claramente tú dices, debe haber 500, 600. ¿Cachai? Pero es una cuestión así por lógico. ¿Cachai? Menos diámetro de que meterle menos. ¿Cachai? No te va a pasar nada si le pones 800. Yo creo que la aorta lo crea. Pero igual, por seguridad, no le hago. ¿Se puede medir la presión interna? O sea, PSI antes para saber cuánto tiene o cuánto se le puede meter. No. Y en el escáner parece que usan como 200, 300 para verlo. No, pero en realidad como no sé, uno lo hace, o incluso puede preguntar, decir, ¿cuánto flujo? ¿Cuánto volumen? Le dice ya entre 30 20. ¿Y cuántas PSI? Ponle, no te agarra a decir, pero ¿cómo no sabes? No me lo va a decir. Uno como que igual se fía, o sea, ¿cómo se llama? Ahora si te dicen, ponle una hay casos que los médicos tampoco pueden cachar, que dicen, no sé, o ve tú. El pecado no puede usar. ¿Cachai? Pero ahora otros sí. Sí. Bueno, aquí lo que pasa en realidad la arteria sana, ¿cierto? Aquí, acá, ¿cierto? Aquí en la arteria femoral, ¿cierto? Que están enfermas, ¿cierto? Con estenosis. Que produce, por ejemplo, si por ejemplo la estenosis coronaria o la enfermedad coronaria produce angor, ¿cierto? De pecho, el síntoma que se genera en las piernas se llama claudicación. Es que tú lees la ficha de claudicación intermitente. Porque me duele las piernas. Porque tiene un dolor en las piernas que básicamente se exacerba al caminar, a la demanda de flujo de las piernas. Y si tienes esta cuestión de estenosis, más le van a... Es cuando hacen con las coronarias que hacen ejercicio, tienen estenosis coronaria y lo duele el pecho. En este caso lo duele las piernas. Claudicación intermitente o claudicación. Aquí, ¿cierto? La circulación pedia con esto, por ejemplo, un vaso que igual está enfermo, que tiene muchos como humillos, ¿cierto? Como neovasitos, son vasos que a veces están enfermos todo su trayecto y por eso son tan pequeños. ¿Cachai? Aquí uno podría decir, está sano, ¿cachai? Me está todo enfermo y por eso es todo chico. Aquí igual tenemos artefactos un poco de la respiración, entonces igual hay del intestino, de las intestinales que se mueven y
genera un poquito de artefacto en la sustracción digital. Ahí tienen un estén ilíaco, y he puesto un estén ilíaco derecho. Que básicamente los estén periféricos, sobre todo de estos tamaños, son autoexpandibles, no se le colocan un valor, sino que se mete y como que se va liberando. Se expanden y tienen la capacidad de que se están ahí y se van con el tiempo, igual pasan un día y se siguen acomodando un poquito, se siguen expandiendo un poco más. Aquí hay más otra selectiva. Aquí en vena subrepática también, como ver y una portografía. Aquí podemos ver algún tipo de lesión. Pero me pasa más rápido. Aquí, por ejemplo, stems propuestas y también aneurismas. Aneurismas también pueden dar, y eso se simboliza con coils. Los coils son unos alambres que se van metiendo y tienen miles y miles de coils. Me pasan todos los coils. Hidrocoil, soft, 3D, no sé cuánto, ¿cachai? Que es básicamente helical. Básicamente tienen como características de, unas son como para rellenar como el aneurisma en su estructura en las paredes, y la otra es para rellenar uno como que se adosa más a la forma del aneurisma, y después el otro es como para rellenar, el helical es como para rellenar, el 3D es como más la conformación, se adapta un poco más al aneurisma, a las paredes. Entonces, ¿qué hace esto? La idea, entre comillas, de la embolización con coils es aislar la circulación o el aneurisma de la circulación, cosa que no le llegue flujo. Si le llega menos flujo, se trombosa. Entonces se trombosa y llena de coágulo y se excluye de la circulación, entonces se vuelve como un tapón ahí de coágulo. Entonces con eso ya el riesgo de rotura y que se rompa ya da lo mismo porque ya está sellado. El problema del aneurisma cuando se rompe es que toda la sangre se produce hemorragia subarachnoidea, en tu caso hemorragia, ¿cierto? Sería de la zona ilíaca. Selectivas pulmonares también se pueden hacer, o sea, de todos lados tú puedes entrar con los catéteres. Y ahora sí que terminamos, pero no sé si aquí, por ejemplo, el procedimiento que se hacía antes, que es terapéutico, básicamente esto es la denervación renal, que la denervación renal se usaba radiofrecuencia en los receptores de la arteria renal, porque se demostró, se buscó que los receptores de las arterias renales podían producir hipertensión. Cuando había una alteración de los receptores, mandaban señales, como neurotransmisores, mandaban señales de producción de vasopresina y aumentaban la presión arterial del paciente. Entonces el paciente, con mucho tratamiento que tenía de hipertensión, era un paciente de hipertensión refractaria de tratamiento. Entonces se ideó otra técnica que es básicamente ir quemando esos receptores que se encuentran en las arterias renales con radiofrecuencia y permiten en realidad disminuir como 20 puntos la presión sistémica del paciente. Hubo así como estuvo bien discutido, ahora se está volviendo a hacer de nuevo. Pero porque al principio hicieron un estudio y no se para nada. Pero después ahora se volvió. ¿Cómo lo diagnostican? ¿Por hormona? Porque tienen tapado pastillas, el paciente ciego, paciente ya. Entonces tratan de hacer una denervación. Pero es como para decir ya, pucha, si le baja. O sea, ya que probó todo, probamos con eso. Es una técnica así porque básicamente es como ir quemando al medio, abajo, o sea, arriba, abajo, al medio, arriba, no hay como y con un espaciado de 5 milímetros. Y ahí están como los renales, como absolutamente la histología de la que para vender la boca. Entonces, geoplastía, ¿cierto? Y ya resulta. Aquí está gelfa, partículas, agentes esclerosante. También el alcohol, también se puede. El alcohol te mata todo el oxígeno. Entonces se puede inyectar alcohol y se
se traga todo. Por ejemplo, en hemorragia. Ahí también tenemos trombo ahí en ese corte. Y se limpia. Aquí el otro también lo colocan los periféricos, o sea, los vasculares periféricos, el filtro de la cava. El filtro de la cava hay dos tipos de filtros ahora, un filtro removible y un filtro permanente. El problema del filtro removible es que si no se remueven, las patitas del filtro removible pueden producir una fístula en la cava, porque esto se coloca en la venas. Y a veces incluso hace como una fístula así como aorto, como que se une así como que penetra la aorta también y se queda ahí. Produce problemas si no se sacan. Se sacan porque hay removibles porque existen estados protrombóticos que son transitorios, que son la cirugía, que se colocó un rato y después se sacan. Y esto permite atrapar todos los trombos que vienen de las venas. Cuando existe trombosis venosa profunda, que cuando existe trombosis de las venas que son más profundas y no las superficiales, pueden migrar hacia la circulación pulmonar y generar un tipo de trombosis, de tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando existe eso y también antecedentes también de accidentes vasculares, y con presencia de trombosis venosa profunda, se indica el tipo de. ¿Cachai? Y eso atrapa el trombo, evita que se vaya. Se puede poner tanto yugular como en la vena cava inferior. Se puede colocar en la vena cava superior o por eso yugular o ahí está. Y tiene que ser colocado debajo infrarrenal. Por ejemplo, se hace una angiografía, más o menos para ubicar el nacimiento de las arterias renales, o sea, de las venas renales. Y bajo el nacimiento de las venas renales se coloca. Porque esto tapa. Entonces, la idea no es tapar las venas renales. Quizás es una cabografía. De ahí, por ejemplo, está desplegado, ¿cierto? Y los que tienen ganchitos se pueden volver a recapsular. Esta cuestión una vez lo dieron a hacer en el parche y lo puse, ¿cachai? Pero nunca lo hicieron. Así que nunca lo vi, pero lo puse, que es un TIPS, ¿cachai? Que era un transporte sistémico reticular enteropático, así que una cuestión grande supuestamente, que era como básicamente unir la puerta con esta cuestión era como una vena, así va a ser como una especie de comunicación interperiquinosa hepática entre una rama portal más frecuente derecha y una vena subrahepática, que básicamente hace como un bypass, entonces permite descomprimir. La idea es como que si tenéis una hipertensión portal, tú generas como un tubo, como un tubo a través de toda la percutánea, se deja puesto un tubo que une esas dos y se descomprime el sistema portal. Y esto como no, y eso lo sigue. Ya, pero esto era como básicamente la prótesis aórtica, que es para tratar aneurismas. Ya los aneurismas aórticos y disecciones aórticas, para las dos cosas. Lo más frecuente aneurismas abdominales, aorta abdominal. Se coloca la prótesis y se aísla el aneurisma de la circulación. Este es un stent gigante que tiene tela, entonces tapa todo lo que está alrededor, porque la idea es excluir el aneurisma de la. Ya cuando se trata de los aneurismas, cuando tiene una dilatación mayor a